Al programa Unisimón al Aire, un espacio para la cultura, la academia y la actualidad, con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos. Encantado de saludarles, esto es Unisimón al Aire, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy miércoles 22 de mayo, bueno, esto va volando este año, ingeniero José. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa. Sí señor, sí ingeniero, viene volando y hoy para mí, especialmente para mí, es un día muy especial. Hoy está cumpliendo años mi hija y quisiera enviarle un saludo muy especial a Carla Yorley, hoy cumpliendo sus 12 años. Y bueno, alegrándonos siempre el hogar. Bueno, igualmente para Carla Yurley un abrazo muy especial del programa Unisimón al Aire. Bueno, recorriendo el norte, vamos a ir a la región centro del departamento norte de Santander, exactamente al municipio de Villacaro, gentilicio villacarense. De la iglesia se contempla y se divisa y siento que existe Dios al mirar a mi tierra linda. 4 cerros la protegen a mi tierra consentida y es de norte Santander, una tierra prometida y es de norte... Bueno, un hermoso disco de fondo, muy norte santandereano para Villacaro. Decíamos que fue fundado un 26 de julio del año 1859 por Gregorio Silva, Juan Moncada y Fernando Rodríguez. La historia dice que cuando los españoles situados en Nueva Pamplona buscaban un camino fácil y corto que los condujera al mar por la vía del río Magdalena, fundaron en esta larga ruta pueblos y puestos de posada. Entre los primeros figuran Ocaña, Salazar y el actual Villacaro. Para ese entonces era un pueblo pues más anónimo. El poblado llevó el nombre de San Pedro inicialmente, por eso se celebran precisamente las fiestas de San Pedro hasta el año de 1932, cuando por disposición de la Asamblea y en memoria de uno de los hombres más ilustres de la provincia de Ocaña, don José Eusebio Caro, se le dio el nombre de Villa Caro. Qué hermoso recuerdo, y así era, mire, ingeniero José, porque además que mire qué inteligente, ¿no? Estaban buscando cómo llegar al río Magdalena, ¿sí? Para acercar su ruta hacia la costa caribe, hacia el Magdalena. Claro que sí, ingeniero. Acuérdese que de los grandes inconvenientes que hay en toda organización, y no es solamente el pasado ni el presente hoy en día, es toda la cadena de suministro. Y entonces, en esa época, pues, necesitaban suministrar fácilmente el comercio, tanto el tema de Pamplona, cuáles serían las rutas más cortas, dónde podrían, primero, costos, tiempo. Había que buscar una ruta de suministro muy, muy rápida. Y bueno, lastimosamente nosotros abandonamos todas esas rutas, ¿no? Así es, y no es inventar lo inventado. Mire que todas estas rutas que nuestros ancestros han utilizado se han ido perdiendo. Bueno, es hora de mirar y analizar. Para retomar esto, creo que hay unos proyectos precisamente que indican ahí hacia ese rumbo, pero desafortunadamente se ven como muy quietos. Sería ideal poder recuperar toda la línea del tren, todo bueno, eso trae un poco de historia y hay unas ventajas de todo. Pero mire que el nombre no lleva, como usted decía que en esa villa es caro, no es por eso. Es porque en honor a don José Eusebio Caro,
Yo creo que son más muletillas y mitos y tomada de pelo y buscar algún forma de esquivar o algo, o más bien tomar el pelo. Algo coloquial. Algo así es. coloquial. ¿Qué más podemos decir de este hermoso municipio, Bueno, ingeniero? la economía está basada más que todo en la producción y la comercialización de ganado bovino. Todo lo que tiene que ver con su leche, sus productos lácteos. Esa es como la mayor actividad económica. Pero también tenemos una actividad agrícola, que son más que todo plátano, café. Norte de Santander es muy cafetero, ¿sí? Frijol, yuca, cebolla, bueno, todo lo que es pan coger o pan comer, ¿sí? Eso es uno de los principales cultivos que se ven en esta región. Está bañada por dos ríos, que es el río Sardinata y el río Tarra. Y bueno, festividad especial el 29 de julio, fiestas patronales. Así es, y también celebran la fiesta de San Pedro, precisamente ese es su patrono. Bueno, yo tengo una duda. ¿La ruta es más fácil de llegar a Villacaro por Durania o por dónde podríamos ingresar fácilmente? Tal vez por Durania, ¿no? Yo nunca, no lo conozco. Yo tampoco, me gustaría conocerlo porque además está en una zona, precisamente en la zona centro del departamento, y sería interesante tener la oportunidad de visitar este bello municipio. He visto algunas fotos y dan pie precisamente, nos muestra de que es un municipio muy hermoso, además con unos paisajes muy lindos, un verde espectacular además. Creo que también hay unos amigos que están montando todo un cultivo de aguacate en esta zona. Están tratando de buscar nuevas alternativas agrícolas para empezar a generar ese desarrollo, ¿no? Y no solamente quedarse en ese típico cultivo del agricultor, que es muy loable, pero hay que buscar que ese agricultor sea un industrial del campo, ¿no? Que pueda progresar y pueda hacer una inversión en tecnología, en conocimientos. Bueno, y hay temas muy importantes, ¿por qué no incluir todo el tema de la web en esos cultivos? ¿Sí? Así es. Agricultura de precisión, que llaman. Le tengo el himno. Letra de Luis Hernández y música de Miguel A. Pino. Dice así: salve, salve a mi pueblo glorioso, cuna noble de paz y valor. Hoy tus hijos, hinchados de gozo, te loamos con fe y con amor. A la villa de Caro, cantemos estas notas con gran devoción y a su estirpe guerrera ensalcemos estudiando con fe y con pasión. Bueno, un aplauso y un saludo, un abrazo muy especial para todos los habitantes de este hermoso municipio de la región centro del departamento norte de Santander, Villa Caro. Perfecto, sí señor, y es muy agradable escuchar ese poema hecho un himno, ingeniero. No me cansaré de repetirlo. Los himnos de nuestros municipios son unos poemas que generan arraigo en cada uno de sus municipios. Sí, lástima que sea más fácil a veces ir a otro país que visitar cualquier lugar de nuestro departamento. Pero bueno, esto va a cambiar. La idea no es quejarnos, la idea es empezar a promover campañas, a conocer nuestros municipios y, quitar todos esos mitos, esos tabús, ingeniero. Así es. Bueno, vámonos entonces Al Día con la Unisimón, con el tema del día. Al Día con la Unisimón, la academia al servicio de la sociedad. Bueno, continuamos entonces con el tema del día, hoy con inteligencia artificial, una apuesta del presente, un programa realmente interesante, sobre todo tocando estos temas que en parte a veces son también mitos o también son temas a veces como duros para las personas del común. Vamos a pedirle favor a nuestro invitado precisamente que hablemos de una manera plana, que podamos llegar a todos nuestros oyentes. Pero es un tema bien interesante porque se está desarrollando y está teniendo, digamos, una apuesta muy importante por las diferentes compañías internacionales que se han dedicado a la tecnología. Hoy tenemos al ingeniero Edward Gilberto Puerto Cuadros. Él es doctor en ciencias aplicadas y bueno, y los invitamos a que se comuniquen con nosotros para preguntar al ingeniero precisamente acerca de todos estos temas de inteligencia artificial
Ingeniero, muy buenas tardes y bueno, el consejo que al principio, pues, para poder llegar a nuestros oyentes de una manera muy entendible y muy fluida. Sí, muchas gracias por el espacio. Eh, Vamos a ver si logramos cumplir con ese objetivo de conversar un poquito sobre inteligencia artificial, dar una idea y pues que de pronto pueda aclarar algunas dudas o algunas inquietudes que tengan las personas sobre lo que es este campo de investigación, ¿no? Yo entiendo muy poco este tema de inteligencia artificial, ingeniero José. O sea que si nosotros entendemos, ya los oyentes podemos dar por sentado de que también están comprendiendo. Claro que sí, ingeniero. Sí. Pues dentro de las dudas que nos pueden llegar a la inteligencia artificial, nosotros nos imaginamos cuando hablamos de inteligencia artificial, Terminator o alguna película de esas, ¿cierto? Entonces, pero bien, ese software o todo ese sistema que tiene por lo menos YouTube, que cuando yo escojo una canción y empiezo a escoger canciones diferentes del mismo género o del mismo artista, él me viene sugiriendo ese mismo modelo de canciones. ¿Eso sería una aplicación de la inteligencia artificial o eso es otra cosa? No, yo creo que ese tipo de aplicaciones pueden verse como, digamos, inteligencias artificial que utilizan estas compañías para, por ejemplo, desarrollar sistemas de recomendación, que es básicamente lo que acabas de describir, ¿no? Entonces, pues hay múltiples maneras de desarrollar, digamos, tecnologías con inteligencia artificial. Una de esas que usted nombra, pues es en la web, como sistema de recomendación. Quiere decir que por lo menos, cualquier industrial aquí en Norte de Santander puede empezar a implementar en sus páginas web poder determinar algo de inteligencia artificial para buscar cuáles son los gustos de sus clientes y poder hacer una investigación más a fondo donde le gusta esta línea de calzado y estos colores, poder hacer una investigación y poder ir satisfaciendo las necesidades de esos clientes. Sí, correcto. Básicamente es posible hacer eso. Eso tiene que ver más con analítica de datos. Entonces es como hacer todo ese proceso de análisis de los datos del usuario, qué frecuenta, qué mira, dónde va, qué compra. Entonces, básicamente todo eso es información, digamos, que se explota en términos de inteligencia artificial para, por ejemplo, llegar a hacer una recomendación de amigos, por ejemplo, en Facebook, etcétera. Bueno, vamos a iniciar entonces o a continuar tratando de comprender qué es ese concepto de inteligencia artificial. Yo tengo aquí un concepto de inteligencia. La RAE dice, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, que me parece ahí muy importante desde el punto de vista de la inteligencia artificial, y formarse una idea determinada de la realidad. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿eso cómo lo ligamos con artificial? ¿De dónde viene ese término, ese concepto de inteligencia artificial? Bueno, realmente el concepto de inteligencia artificial, digamos que es más bien nuevo. Estamos hablando por ahí de los 60, hubo una reunión de algunos expertos, entre esos estaba, por ejemplo, el profesor Marvin Minsky, que es uno de los pioneros, digamos, en esta área de inteligencia artificial, fundador de uno de los laboratorios del MIT, y pues que inicialmente plantea una definición, pues digamos, básica, que es, por ejemplo, es aquella ciencia, de alguna manera, que busca crear cosas que si en algún momento las hace una persona, pues digamos que diría que tiene ese componente inteligente, ¿sí? Es decir, es como tratar de simular o emular básicamente la inteligencia humana, pero para esa época, para los 60. Entonces tengamos en cuenta que ahí se quería básicamente construir una máquina, digamos, con una inteligencia de propósito general, que fuese como nosotros, ¿cierto? Pero con el tiempo nos damos cuenta que pues esa meta última, digamos, de la inteligencia artificial, pues es dura, o sea, no es fácil, de ahí que nace el tema de la inteligencia artificial dura, es aquella que busca básicamente construir una inteligencia muy similar o que emule nuestra inteligencia humana. Y hay una inteligencia artificial un poco más sencilla, que es, digamos, derivado de lo que es natural en nosotros. Nosotros tenemos múltiples inteligencias. Igual eso también es una teoría que nos explica muy bien Garner, de que tenemos 7 inteligencias, son muy buenos para la música, son muy buenos para escribir, para la poesía, otros son muy buenos calculistas.
Entonces, ha sido más fácil, por ejemplo, simular inteligencias muy particulares, como por ejemplo el procesamiento del lenguaje natural, el habla. Reconstruir el habla era un proyecto, pues digamos que en su época era bastante fuerte y se veía como una inteligencia artificial. Es decir, si yo lograba que una máquina, si yo logro que una máquina me entienda, pues ahí, digamos, podría decir, ahí hay una inteligencia artificial en esa máquina, que es capaz de comprender mi lenguaje en el que yo le estoy hablando, ¿sí? Entonces ya tenemos, digamos que, y ya existe, básicamente esa es una, yo le llamo una inteligencia artificial, una IA, que yo la puedo, y que las compañías, por ejemplo, de celulares, básicamente la usan. Uno, por ejemplo, puede utilizar un smartphone y cargar Siri, y usted le pregunta directamente ahí, en su voz, sin entrenar ni nada, quiero esto, ¿qué significa inteligencia artificial? Y ella le entendió. Entonces, ya eso es un avance. Entonces, esa escuela de inteligencia artificial es inteligencia artificial, digamos, sencilla o simple o blanda, ¿no? Que es la que apunta a específicas tareas, que en principio, pues, hacemos los humanos, ¿no? Ahora, otro aspecto importante es que para ese entonces se hablaba de una inteligencia humana, pero nos damos cuenta de que no solo hay una inteligencia humana. Tenemos múltiples inteligencias, por ejemplo, las inteligencias de enjambres de abejas, de colonias de hormigas. Entonces, ellas de alguna manera, para crear sus nidos, para lograr cuál es ese camino óptimo que uno ve, por ejemplo, en las hormigas, eso es una inteligencia. Entonces, ya incluso se están simulando ese tipo de inteligencias, que son inteligencia colectiva. Entonces, eso que yo aprendo a nivel biológico lo puedo llevar a mis problemas naturales, sociales, como, bueno, naturales de los humanos. Bueno, y ahí nace la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué es necesaria? O sea, ¿cuál es la importancia, en sus palabras como experto en este tema, de que se desarrolle esta inteligencia artificial para los humanos? ¿Y cuál es el beneficio para ellos? Porque algunos dicen de que pues están desplazando mano de obra, de, bueno, todos estos temas que están alrededor. Es que eso lo están diciendo, ingeniero, desde la primera revolución industrial, eso así es. Desde 1860. Sí. Pero entonces mostremos la utilidad, los beneficios que puede tener la inteligencia artificial en el ser humano, ya comprendiendo un poco el concepto de inteligencia artificial. Bueno, pues yo pienso que hay múltiples beneficios para las industrias. Por ejemplo, ahorita en términos de industria se está hablando de la industria 4.0 y la industria 4.0 pues no es más que un conjunto de tecnologías que están permitiendo pues optimizar los procesos, mejorar el uso de los recursos, etcétera. Y estas tecnologías de alguna manera se apoyan en términos de inteligencia artificial. Por ejemplo, para hablar de la nueva industria, nosotros estamos hablando ya del Internet de las cosas, que los artefactos que hacen parte del mismo proceso de fabricación, digamos que ya no están diseñados para hacer una tarea particular, sino que además de desarrollar esa tarea tienen otra habilidad que es capaz, por ejemplo, de comunicarse. Entonces generan datos. Entonces imagine todas las máquinas comunicándose, generando datos, consumiendo datos. Ahí se necesita algo, se necesita un componente inteligente que permita gestionarlos, administrarlos, y eso solo se puede hacer, en este caso, con inteligencia artificial. Sí, bueno, entonces, ¿qué no es inteligencia artificial? Bueno, hablar de qué no es inteligencia artificial, pues yo pienso que podría con unos ejemplos, pero habría que mirar básicamente desde dónde estoy viendo la inteligencia artificial. Vamos a dar un ejemplo. Yo te pregunto esto, por lo menos un sistema netamente hidráulico que no tiene ningún componente de software como tal, ¿eso podemos decir que es un sistema que no es inteligente? Un sistema una polea, que es totalmente análogo, un componente totalmente análogo, podríamos decir que eso no es inteligencia artificial, o también tendría algún componente de inteligencia artificial. No, yo pienso que no lo tendría, pero pues no faltaría quien pueda argumentar que ahí en ese proceso interno de combustión y toda esta cosa está recibiendo una información, la está procesando, está generando, podría verse algo similar a un proceso. Pero habría que rebuscar para allá. Bueno, habría que rebuscar, correcto. Por ejemplo, una puerta con un sensor, usted va a entrar a un supermercado, se abre la puerta, usted ingresa y se va, y cuando pasa pues se cierra la puerta y ella está en ese digamos en esa mecánica. Alguien puede entrar a ese supermercado, es inteligente porque la puerta se me abre de manera automática. Así es. Perfecto. Esas puertas que vimos en Viaje a las Estrellas, con
con el señor Spock y la... Entonces, esas fueron las puertas, por primeras ejemplo, uno puertas podría artificiales. decir que no son inteligentes. O sea, básicamente el componente inteligente lo hace, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de que es capaz de generar algún proceso de deducción, de razonamiento, que pueda tomar de alguna manera un conjunto de decisión él mismo, ¿no? El artefacto, digámoslo así. Perfecto, entonces si tuviésemos esa misma puerta, pero tuviésemos un reconocimiento de rostro, de voz o de iris, y él pueda tomar esa información y tomar una decisión si abrirla o no abrirla, ahí sí podríamos decir que ese sí tendría un componente de inteligencia artificial. Correcto, sí, o sea, yo puedo puedo hacer inteligente esa puerta en la medida en que yo, por ejemplo, quiera darle un mecanismo más sofisticado tanto para mejorar, por ejemplo, sistemas de seguridad, sistemas de control o incluso para la misma economía de la empresa, ¿sí? Para la misma inteligencia de negocios, porque yo puedo decir que la puerta básicamente está capturando la información de los clientes que lleva, que sacó, que etcétera, que compró. En conclusión, podría decir que todo lo que genera datos, todo aquello que pueda generar datos y pueda generar toma de decisiones, puedes tener un componente de inteligencia artificial. Puede tener un... Sí, puede tener, que sean procesados. Que sean procesados. Ese concepto de toma de decisiones es clave en la inteligencia artificial. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Uno de nuestros oyentes nos pregunta acerca de ¿cuál fue la creación de la primera mente artificial? Ingeniero, para que lo vaya preparando, vamos a tomarnos nuestro tintico. Este viene de Gramalote, ahí cerquita de todas maneras a Villacaro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos. Recuerden, esto es Unisimón al aire. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho. SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Bueno, continuamos con Unisimón al aire, hoy con el dato del día. De las 50 marcas que más consumen los colombianos, el 74% son de origen local, o sea, colombianas. Las dos primeras, según Kantar, informe de portafolio, son Colanta y Alquería, que son dos empresas lácteas que funcionan, una en Bogotá, o las dos en Bogotá, Colanta y Alquería. Dice que la división de consumo de Kantar dio a conocer las marcas más elegidas en Latinoamérica, donde Coca-Cola sigue siendo la marca líder. Y es que es un concepto también que nos están manejando los expertos en mercadotecnia, aquello del top of mind, ¿cierto? Las marcas que quedan fijadas en nuestra mente, y eso es un ranking que precisamente se está haciendo para ver cómo las empresas fijan el nombre en nuestra mente. Y
si tenga también algo que ver ahí con el tema de la inteligencia artificial, ingeniero. El dato del día. El dato del día. Primero, dato de portafolio, Ecopetrol incrementó sus exportaciones de petróleo a Estados Unidos. Mayor demanda de este país, mejor desempeño de la refinería de Cartagena y un aumento de la producción impulsaron el crecimiento de las ventas. Ecopetrol incrementa las exportaciones de crudo en un 24.5%, de los productos en 25.8% a Estados Unidos. En el primer trimestre del 2019 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Quiere decir que hubo un incremento en el primer trimestre del 25.8% a exportaciones de Estados Unidos. Sí, eso tendrá que ver también con la disminución de las exportaciones de Venezuela. Yo creería que sí. Bueno, y ahorita pues enhorabuena con toda la devaluación del peso, es decir que son más pesos por barril de petróleo. Esperemos a ver si incrementa un poquito la economía. Y ayer escuchaba al gerente del Banco de la República explicando por qué, bueno, que no tiene una explicación lógica de por qué se está incrementando tanto el valor del dólar. Se lo atribuyen más a temas políticos que a temas económicos en sí. ¿Sí? Toda esa... Más delicado, ¿no? Sí, es más delicado cuando digamos, porque el dólar, la variación del dólar se da también por la percepción de los inversionistas. Y si los inversionistas están teniendo una mala percepción del país, eso puede influenciar en que el dólar pueda incrementarse también. Él más o menos, no lo dijo directamente, pero sí como que quiso orientar a que este incremento del dólar se debe a la incertidumbre y a la división que hay política en el país. Así es, bueno, también. Y otro dato del día, ingeniero, ya más relacionado con el tema de hoy, ¿sí? 5 marcas chinas se sumarán a Huawei en la lista negra de los Estados Unidos. Quiere decir que Estados Unidos aún todavía sigue con esta... ingeniero, ¿qué pasa con el mandarín? Pero un lapsus mental. Sí, sigue la guerra comercial y eso está afectando, digamos, ese coletazo puede estar afectando también a toda esta parte de Latinoamérica, evidentemente también por la cercanía que tenemos con los Estados Unidos, pero también otros dicen que puede generar algunas oportunidades. Acuérdese, ingeniero, que estamos en la frontera de las oportunidades y todos estos inconvenientes pueden generar oportunidades de negocios y nuevas oportunidades y nuevos desarrollos. Así es. Y bueno, eso está generando, digamos, porque es que cuando Estados Unidos empieza digamos, a tomar acciones contra la China desde el punto de vista comercial, eso va a estar repercutiendo porque la China igualmente está tomando acciones, porque siempre en comercio exterior existe la retaliación. Eso es un juego de ping-pong, pero póngale cuidado, tenga en cuenta, ingeniero, que Estados Unidos dijo... Vamos a dar 3 meses, bajó la tregua, él da su anuncio y inmediatamente todas las empresas tecnológicas americanas perdieron un valor en la bolsa de valores. Quiere decir que eso afectó directamente a todas las inversiones de Estados Unidos como tal, de todas las organizaciones de Estados Unidos, y se desestabilizó un poco el mercado en la bolsa de valores. Entonces como que tomaron una decisión de que andémonos pasito, aumentemos, pensemos muy bien las cosas. Las cosas no son tan fáciles y tampoco de impulsos. Sí, además esto también tiene que ver con eso precisamente. Estados Unidos tiene el nivel de desempleo más bajo desde 1969. De hecho, todo ese tema migratorio está precisamente, digamos, en este momento tomando un impulso muy fuerte. Lo que estamos viendo ahí en la frontera, especialmente entre Tijuana, en la Baja California mexicana, con California, que es en San Diego, el otro lado de la frontera en Estados Unidos. En esa zona, todo el tema de migración, porque la demanda de mano de obra que hay en Estados Unidos es grande. Además, está existiendo una economía fuerte, que bueno, que es lo que, digamos, existe como la contradicción, ¿no? Sí, pues parece ser que en esa guerra Estados Unidos sigue beneficiándose. Pues, para variar. Para variar. Bueno, eso es un análisis de otro programa que debemos hacer porque ahí se está moviendo la cuestión bastante interesante y vamos a mirar. Bueno, vamos ahora sí continuar entonces con Al Día con
La Unisimón. Día con la Unisimón, la academia al servicio de la sociedad. Bueno, continuamos entonces con el tema del día, inteligencia artificial, una apuesta del presente. Estamos hoy con el doctor Puerto Cuadros Eduard Gilberto. Bueno, él es doctor en ciencias aplicadas y precisamente un oyente nos hacía la pregunta de que nos hablara acerca de esa primera creación de la mente artificial, ingeniero. Bueno, esa respuesta, la respuesta es que todavía no hay una construcción de una mente artificial. Hay dos grandes proyectos a nivel mundial que precisamente buscan o apuntan hacia allá, que es básicamente recrear de manera, primero, simulada lo que es la inteligencia humana en su totalidad, ¿cierto? Y en segundo lugar, emularla de manera, digamos, neurona a neurona. Entonces, ese proyecto es el proyecto Brain, que es de Estados Unidos, y el proyecto Human Brain Project, que es el europeo. Entonces son dos, uno quiere emularlo en una computadora, el otro quiere simularlo, básicamente. Digamos, traduciendo al español, proyecto cerebro humano. No, aquí ¿No? no. Brain no es de... Sí, pero ese es el nombre del proyecto, sí, el proyecto del cerebro humano es el nombre que le dieron al proyecto, pero el objetivo último que busca el proyecto, en este caso el Human Brain Project, es simularlo en una computadora, ¿listo? Y en cambio el proyecto Brain, que es el americano, busca casi que recrearlo célula a célula. O sea, todo lo que es nuestras 10 a las 11 neuronas conectadas, funcionando, tratarlo de simular en un dispositivo físico. Entonces, ¿cuál es el objetivo en sí de la inteligencia artificial? No, pues el objetivo, yo pienso que último de la inteligencia artificial es el crear básicamente máquinas con toda la capacidad que en última tiene el humano para resolver problemas, que nos facilite a nosotros la toma de decisiones, que nos facilite básicamente cuestiones de llegar a entornos complejos a través de robótica, por ejemplo. O sea, hay varios escenarios en los que la inteligencia artificial tiene aplicación. Sí. ¿Quiere decir que facilitarle la vida a los seres humanos sin mitigar los riesgos? Sí, Sí, ese es básicamente mejorar, optimizar procesos, que sean más eficientes. Por ejemplo, yo les puedo dar un referente aquí en Colombia, que es con la compañía, una corporación colombiana, Agrosavia, se llama, es como la Corpoica. Entonces, eso está más hacia el agro. Entonces, por ejemplo, el campesino, la persona que labra la tierra, que cultiva, puede tomar una muestra, por ejemplo, 2 meses antes de su tierra donde cultiva sus productos y enviarla a un análisis que se hace en esa corporación. La puede enviar, por ejemplo, por Servientrega, en la muestra, y ellos le hacen el análisis. ¿Qué le falta? ¿Qué tiene? Entonces le genera todo el plan de fertilización básicamente a esa persona, de tal manera que le va a permitir una mejor producción, porque su suelo le va a dar mejor, digamos, éxito, ¿no? Y eso se hace a través de la inteligencia artificial. Con inteligencia artificial. Ellos compraron una aplicación de IBM que se llama Watson. Entonces, Watson no es más que una inteligencia artificial que entiende, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, que es capaz de procesar múltiples datos. Entonces, fíjese que esa herramienta fue alimentada de muchos casos exitosos de fertilización de diferentes, en este caso son como 200 tipos de tierras que él puede analizar. Entre esas está la mora, el aguacate, por ejemplo. Entonces, eso es una aplicación y un beneficio para el agro de Colombia, por ejemplo. He visto que esa inteligencia artificial se ha enfocado más al tema de agro, de minería, y he escuchado, no sé qué tanto desarrollado que desde satélite pueden tomar el área y pueden determinar qué tipo de cultivos se podrían generar ahí, todo por satélite, ya ni siquiera tomar la muestra, sino, no sé, temas de calor, por colores, por algunos sensores, ya con inteligencia artificial pueden determinar qué tipo de cultivos es. ¿Eso sí es posible? ¿Eso sí es una realidad o es un sueño más? Pues no sé específicamente el proyecto que está hablando, pero digamos, en términos de reconocimiento de imágenes,
ya está muy avanzado. Ya, por ejemplo, la inteligencia artificial, llamémoslo así, que reconoce imágenes, ya supera la capacidad Sí. humana para Reconocimiento de reconocimiento. rostro también tiene que Reconocimiento de relación rostro con... también. Incluso ya no solo reconoce rostros, sino que además es capaz de crear rostros de humanos que no existen. Ya. Eso ya- Bueno, sí, bueno, Sí, entonces vemos parece, que... parece una película de ciencia ficción, ¿no? Sí, Así pero así es una realidad. O Es sea, una- ahorita esas aplicaciones, esas Bueno, aplicaciones en una existen. película de Rápido y Furiosos había una aplicación del Ojo de Dios, no sé si la vio. Ujú. Eso quiere decir que con toda esta tecnología puede ser una realidad. Pues bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, mientras no sabemos, por ejemplo, toda la información que tienen estas grandes empresas de sus usuarios que hacen con esa información, Facebook. Ok. Bueno, entonces vemos que una de las grandes aplicaciones que ha tenido los desarrollos de inteligencia artificial es el agro. Ya para mirar unos, digamos, aplicaciones Reales prácticas Sí. en Colombia, por Bueno, ejemplo. voy a preguntar, en Colombia, Sí, que es en lo Colombia importante. igual, Sí. sí. Otra pregunta, todos estos desarrollos que se están haciendo a través de los autos, digamos, Autónomos. autónomos, el tema de los drones también que Ujú. pueden hacer entregas a domicilio, el caso también de los robots que se están Ujú. utilizando en los restaurantes para llevar Ujú. digamos, lo que comentaba ahora el ingeniero José. ¿Todo eso también está en el campo de aplicación de Sí, la claro. inteligencia artificial? Sí, señor. Por ejemplo, la parte de robótica es un área de la inteligencia artificial. Es más a la parte de construir dispositivos mecánicos que lleven o ejecuten una tarea específica para la cual están diseñados. Por ejemplo, el ser el mesero, el atender a la persona cuando llegue. Eso es parte de la inteligencia artificial, porque para desarrollarlo de alguna manera se necesitan dos cosas, que es el hardware, que es esa estructura que usted ve que le estrecha la mano, que lo recibe, y la parte del componente inteligente, que es el que de alguna manera adopta esa actitud de la máquina frente a la persona. Sí, me imagino que, digamos, esto tendrá, pues, evidentemente que tener unos procesamientos de información a unas velocidades extraordinarias. También el desarrollo, digamos, de los nano, Ujú. Toda digamos, nanotecnología. la nanotecnología, ¿cierto? Sí. Eso también ha permitido y forma parte porque debe tener algún fundamento, digamos, también la inteligencia artificial Bueno, de... lo que son las áreas, por ejemplo, de la biotecnología, toda la tecnología que se está desarrollando a nivel de biotecnología, de nanotecnología, de la misma informática y de la misma, digamos, a nivel cognoscitivo, de implantes de cerebro y todo esto, de alguna manera contribuye. Sí, o sea, todo esto contribuye, por ejemplo, a poder desarrollar mejores inteligencias artificiales más adaptadas, un poco más simulada, si lo queremos decir, porque yo puedo crear, por ejemplo, un rostro sintético que en última yo no voy a poder diferenciar si es una persona real o no. Hay algo de uno de los estudios que estuve leyendo en días pasados, bueno, el año pasado más que todo, del Instituto Tecnológico Massachusetts, decían que ya el tema de la inteligencia artificial ya entra una competencia con un tema ético, moral y religioso. Y lo hacía énfasis porque es que en Japón ya han diseñado robots con inteligencia artificial, pero son robots sexuales, ¿sí? Donde donde este robot adquiere todos los gustos sexuales del que lo compra y tiene una relación sexual directamente con una máquina. Entonces hablaba de todos los problemas éticos, religiosos y morales que tiene. Eso se puede aplicar a toda la inteligencia artificial. Yo creo que sí hay un componente ético y moral en toda la inteligencia artificial. ¿Eso cómo se puede tratar? Yo creo que no en todos los países se le da el mismo tratamiento y son culturas diferentes. No es lo mismo aplicar toda esta inteligencia artificial aquí en Colombia o en Asia o en Europa, no sé. Sí. Creo que eso presta un debate bastante importante, Sí, ético y moral en la implementación de la inteligencia artificial. En China hoy en día ya hay un programa de televisión que es un programa muy tradicional donde diseñaron un robot y con todo el tema de inteligencia artificial y está presentando el noticiero. Es un noticiero y el presentador es una máquina, pero el señor ya está muy, bueno, está viejo, ya se le ven los años y entonces diseñaron un robot para que hiciera la presentación. Él. Correcto. Grabaron su voz, todo. Entonces yo creo que esas son las aplicaciones a las cuales le tenemos miedo nosotros a todo el tema de inteligencia artificial, ¿no?
Sí, pues es como toda tecnología disruptiva en cualquier revolución, llámese revolución industrial, revolución de la información y ahorita con estas nuevas revoluciones. Siempre va a haber eso. O sea, yo pienso que al igual que hay algunos desplazamientos, llamémosle así, o suplantaciones de algunos trabajos, también emergen nuevos trabajos, nuevas oportunidades para las nuevas personas que requiere estas nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ahorita actualmente en términos de ingeniería hay unas vacantes que van a haber grandes en términos de necesidades, por ejemplo, de personas expertas en manejo de técnicas de inteligencia artificial. Por ejemplo, técnicas muy específicas, herramientas muy específicas, y eso abre básicamente el espacio para nuevos trabajos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sistemas sistemas de información gerencial, todo el tema de sistemas para expertos, y bueno, yo creo que ahí nace una gran demanda para manejar todos estos sistemas de información. Claro, o sea, mucho ingeniero con conocimientos en estas temáticas. Ingeniero, volviendo al tema que usted decía, es que siempre hay un choque entre lo que es la ciencia y la tecnología, ¿no? Recordemos también que con el tema de las clonaciones, también el tema ético, el tema moral, el tema religioso, entra a jugar parte también digamos, un rol muy importante dentro de todo este desarrollo de todas estas tecnologías que realmente son nuevas para nosotros, pero tenemos que adaptarnos de una u otra manera también a los nuevos tiempos. ¿Usted cómo ve esa parte, Claro, el choque religión, tecnología, ingeniero? No, ahí hay que de alguna manera establecer algunas políticas que permitan algún equilibrio en términos de leyes que digamos que hagan que los avances de alguna manera no choquen directamente con estos principios que de alguna manera pues los pueden afectar, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa promocional y bueno, al volver tenemos un oyente que nos pregunta ¿qué es el Machine Learning? Vamos a ver al ingeniero, nuestro experto en la tarde de hoy. Recuerden, esto es Unisimón al aire, ya regresamos. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho. SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Bueno, regresamos con Unisimón al día, con el tema de hoy. Bueno, estamos hablando precisamente de la inteligencia artificial, un tema pues muy pertinente para el mundo de hoy, no solamente toda la aplicación que tiene pues en la vida diaria, lo hemos visto en las películas, ¿cierto? Pero la importancia que tiene en la aplicación y el desarrollo que está teniendo especialmente para beneficio del ser humano. Ya vimos algunos ejemplos. Seguimos entonces con el ingeniero Eduardo Gilberto Puerto, recordemos doctor en ciencias aplicadas. Bueno, doctor, tenemos aquí uno de nuestros
de nuestros oyentes y que nos escriben a través de WhatsApp. Queremos enviarle un saludo especial a Ismael Sierra, que nos está reportando sintonía a través de Facebook Live. ¿Qué es el Machine Learning? ¿Qué es esto? Es la inquietud que tiene nuestro oyente, ingeniero. Bueno, el Machine Learning es un conjunto de algoritmos muy especializados para lograr que la máquina aprenda. Básicamente es eso, o sea, son métodos formales llevados a algoritmos que permiten que la máquina de alguna manera aprenda a partir de los datos de la misma experiencia con el usuario. Actualmente hay una técnica muy propia del Machine Learning que está, digamos, siendo muy aplicada, que es el Deep Learning, el aprendizaje profundo. Entonces, el aprendizaje profundo hace parte de lo que es las técnicas de Machine Learning, pero este tiene una pequeña diferencia, que en el Machine Learning, yo como diseñador del algoritmo de aprendizaje tengo que darle a él, digamos, los descriptores de base, a partir de los cuales él aprende. En cambio, con Deep Learning ya esa parte humana, de intervención humana, ya es suplantada por la máquina. Entonces la máquina es capaz de manera automática de encontrar a partir de los datos de la información esos descriptores de base a partir de los cuales va a aprender. Ya. Bueno, los algoritmos están transformando nuestra vida también, ingeniero. Sí. Los algoritmos, los datos, porque hay mucha cantidad de datos en actualmente el Big Data, por ejemplo, la generación de datos, lo que le decía yo de la industria 4.0, ya todos los artefactos, las personas, generan mucha información. Y procesar de manera inteligente esa información es el éxito que tiene la inteligencia artificial. La capacidad y la rapidez de procesamiento de la información, ingeniero José. Sí. Bueno, entonces, ¿y la realidad virtual hace parte de la inteligencia artificial? Bueno, podría marcarse dentro del campo de la inteligencia artificial, ¿no? Pero ya ellas, lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, están tomando, digamos, sus propios desarrollos. Fueron unos hijos que ya cogieron su propio camino. Correcto, como la misma robótica. Sí, el tema de la realidad aumentada a mí siempre me ha llamado la atención y bueno, ha sido una ayuda sobre todo en todo el tema de las organizaciones. Pero veo que también la inteligencia artificial es muy utilizada en temas de salud. Entonces, sí. Sí, bueno, la inteligencia artificial en salud ha sido básicamente muy usada en procesos de diagnóstico, por ejemplo, el diagnóstico del cáncer, sobre todo para contribuir al diagnóstico, ¿no? Apoyar los procesos de diagnóstico, por ejemplo, del cáncer y de otras lesiones naturales, ¿no? Bueno, estamos también reportando sintonía con Junior Altamiranda Pérez. Correcto. Dice, saludos al ingeniero Eduard Puerto desde Mérida, Venezuela. Excelente que esté hablando de inteligencia artificial para difundir esa área tan actual. ¿Podrías hablar un poco sobre agentes inteligentes y su uso para las personas que no son del área? Agentes inteligentes y su uso para las personas que no son del área. Bueno, uno puede también, bueno, gracias al profe Junior Altamiranda en la Universidad de los Andes. Sí, el área de los agentes inteligentes es un paradigma que permite también explicar un poco cómo funciona la inteligencia artificial. Entonces, si vemos un agente inteligente, no es más que un ente que percibe información de su entorno, la procesa y actúa. Tiene unos efectores que permiten, en el caso de robótica, llevar ese procesamiento hacia su objetivo, ¿sí? Entonces, eso es en principio lo que nosotros podemos ver como un agente que está inmerso en un ambiente que tiene unos mecanismos receptores como los nuestros de visión, tacto, etcétera, y tiene unos efectores. Por ejemplo, unos pueden caminar, otros pueden estirar un brazo, otros son brazos mecánicos. Perfecto. Entonces, esos agentes de alguna manera me permiten a mí llevarlos a aplicaciones específicas. Por ejemplo, en educación yo podría trabajar del diseño de agentes inteligentes para aulas de clase inteligente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, podría hablar de un pizarrón inteligente conectado con mi computadora, con el sistema de calefacción, con el del sonido, y cada uno lo puedo diseñar como un agente que se comunica
para el propósito de la clase, que es que el estudiante aprenda. Si está quedándose un poco, por ejemplo, dormido, mirar cómo alertarlo, ¿sí? Si no está básicamente escuchando, etcétera. Entonces, estos agentes estarían de alguna manera contribuyendo a que en la clase se genere ese ambiente de aprendizaje un poco más agradable, en el caso particular, ¿no? Así es, bueno, ya, y ahora que vienen las fotomultas en Cúcuta, que van a determinar la velocidad que viene Sí, nuestro bueno, vehículo. ahí sería diseñar un agente muy específico, capaz de percibir dónde está la cámara, determinar la velocidad que usted va, generarle una alarma, mire, usted ya va a ser multado si en 10 metros no disminuye y no baja esa velocidad, automáticamente se le va a generar la multa. Entonces, si no lo hace, por lo menos él le ayudará a frenar. Excelente, hay una oportunidad de negocio de ingeniero. Sí, entonces desarrollo. Mire, Richard Mendoza también pregunta sobre las herramientas y las técnicas para la ingeniería artificial. Entonces, ¿qué profesiones se ven afectadas con la inteligencia artificial y qué nuevas carreras han surgido alrededor de estos datos? Podemos hablar de afectadas y también beneficiadas. Beneficiadas, sí. Yo creo que en el sector hay muchas que tienen sus pros y su contra. Y ahorita hace unos momentos hablábamos que desde 1800, cuando nace la primera revolución industrial, el gran temor es de que las máquinas y los equipos van a reemplazar a las personas. Ya han pasado 200 años y todavía no sucedió. Yo he escuchado una respuesta que dicen que igualmente se necesitan personas que manejen esos equipos, que todavía no son, digamos, se automanejan. No sé cuál sería el término técnico ahí, ingeniero. No, siempre, digamos, de alguna manera va a haber la necesidad de que... O sea, esas máquinas no tienen como tal autonomía. Bueno, sí, ¿Sí por lo ejemplo, tienen? tienen grados de autonomía. Por ejemplo, usted daba el caso de los carros autónomos. Un carro autónomo ya puede básicamente conducir sin necesidad de un conductor humano detrás, parquearse sin necesidad de un humano. Entonces, eso le da un grado de autonomía. Pero ahora, la toma de decisiones un poco más complejas que puede llegar a tomar una persona conduciendo, todavía pues habría que analizarla, ¿no? Quiere decir que... De hecho, mire que eso pasó ahora con el tema del Boeing 737 MAX, ¿sí? Había le generaron un software de manera que el mismo avión tomara la decisión, ¿cierto? Para aliviar un poco el trabajo del piloto. Y esa decisión precisamente falló. Y bueno, ha habido dos catástrofes derivadas de esta falla tecnológica. Por eso todos sus aviones están en tierra. Así es. Si quiere la respuesta, la persona me hablaba de tecnología, ¿cierto? Él preguntaba herramientas qué herramientas. Herramientas y técnicas para la inteligencia artificial y qué profesiones se afectan y cuáles son las nuevas profesiones. Bueno, actualmente hay en términos de software, de herramientas de desarrollo, por ejemplo, tenemos algunas librerías disponibles para construir inteligencia artificial, para entrenar a una computadora que aprenda, como es el caso de TensorFlow. Yo pienso que TensorFlow es una muy buena herramienta para este tipo de iniciativas, ¿sí? Carreras que se ven afectadas, por ejemplo, ahorita que va a haber aquí en Cúcuta un congreso de Derecho, yo pienso que la carrera de Derecho es una de las que probablemente va a estar afectada porque vamos a tener sistemas expertos jurídicos que van a ser capaces de llevar de manera independiente estos casos una vez ya estén regulados y van a fungir como jueces, ¿no? Ingeniero, para cerrar, en un minuto, una pregunta de Roberto Rivera. Dice, avances de la inteligencia artificial en los próximos 20 años. En un minuto. Bueno, dentro de los avances estaría la parte del aprendizaje autónomo en términos de capacidad de incluso poder la máquina, a partir de un conjunto de reglas muy básicas, generar conjuntos de aprendizaje y nuevos comportamientos de manera independiente, cosa que todavía no lo hace. Ya, mucha más autonomía. Mucha más autonomía. Capacidad de aprendizaje. Capacidad de aprendizaje máxima. Sí. Bueno, excelente. Excelente. Eso no sabe uno si alegrarse o ponerse más nervioso, ¿no? O preocuparse, sí. Bueno, pero digamos que todos los desarrollos que se han venido realizando en el mundo a través de, digamos, de todos estos
desarrollos tecnológicos, especialmente de inteligencia artificial, pues esperemos que en un futuro cercano pues estén al alcance más de nosotros, ¿cierto? Porque todavía es una tecnología que uno ve como muy lejana. Pues sí, pero en última está muy metida en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, en sus celulares hay inteligencia artificial, cuando utilizamos Waze, cuando, no sé, utilizamos en su Siri, televisor tenemos Smart TV, exacto. Es más, cuando usas Google mismo, detrás hay técnicas de inteligencia artificial en el buscador. Doctor Eduardo Gilberto Puerto Cuadros, muchísimas gracias de haber estado en el programa. De verdad que usted nos deleitó además de una manera, como dijimos, muy entendible para los que no somos expertos en esta temática. No, pues agradecerle a ustedes al espacio, a la audiencia, especialmente a la Universidad Francisco de Paula Santander, que me dio la oportunidad para venir a este espacio, ¿no? Así es, ingeniero. No, muchas gracias. Ingeniero, una pregunta. ¿Usted cruza por las esquinas o cruza por la mitad de la cuadra? Me dejó... No puedo Bueno, responder. tenemos que cruzar por las cebras, por las esquinas, ingeniero. Estamos haciendo ese propósito aquí Está muy bien. precisamente en Unisimón al Aire. Recuerden, esto es Unisimón al Aire. Los esperamos próximo viernes, 4 de la tarde. Sean buenos ciudadanos. Desde San José.